Bienvenidos de nuevo todos. Les voy a presentar los oradores que vamos a tener el día de hoy. Espero que puedan ver la pantalla, que me puedan ver y escuchar bien. Si no, o si tienen alguna pregunta, algún problema técnico, nada más pongan cualquier cosa que necesiten en la casilla de chat. Y por lo demás, que se pongan en silencio, apaguen sus cámaras y voy a invitar solamente a los oradores para que enciendan sus cámaras cuando están hablando y más adelante cuando tengamos la discusión de panel. Gracias. Ahora vamos a ver si funciona. Sí, funciona mi presentación. Perfecto. Estos son los oradores, los expertos que tenemos el día de hoy. Permítanme comenzar presentándoles a la señora Elaine Chung. Elaine ha trabajado en indicación climática en servicios de aguas residuales desde el 2017. En GIZ actualmente está supervisando el desarrollo de la herramienta de evaluación de gases de efecto invernadero para servicios públicos para poder reportar los NDCs relacionados al agua, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional. Y son contribuciones, no son compromisos, son contribuciones. Contribuciones, sí. Contribuciones determinadas a nivel nacional. Ella trabaja en el programa de GIZ que se llama WACLIM, que en la próxima diapositiva veremos qué es. Después pasamos al otro presentador, que es Alex Moroner. Él es el director de redes en la Alianza para la Adaptación Global del Agua, AGLAD, que es una ONG internacional que se enfoca precisamente en el desarrollo y generalización de la gestión del agua resiliente del clima en políticas y prácticas. Alex ayuda a coordinar los programas en aguas en la red global de profesionales en agua y clima, y también es el anfitrión del podcast que se llama Climate Ready. Así es que Alex, si quiere promover su podcast, puede compartir el enlace en la casilla del chat. Luego tenemos a Ignatius Jin. Él es director ejecutivo de la Asociación Caribeña de Aguas y Alcantarillados en CAWASA, es como se llama. CAWASA tiene una misión, y la misión de CAWASA es ayudar en el desarrollo sostenible y desarrollo de servicios de agua y la promoción del agua y temas de agua a través de la capacitación de calidad y la utilización de recursos colectivos y experiencias. Y bueno, realmente queremos escuchar más acerca del trabajo de CAWASA más adelante. Finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos a Martin Keres, que también trabaja como Elaine en el mismo proyecto en WACLIM de GIZ. Ha trabajado en resiliencia de agua y clima por más de 10 años. Él es un dinosaurio de resiliencia y ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo en la División de Cambio Climático y Sostenibilidad desde el 2012 al 2015. Así es que, bueno, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ese panel de expertos fantástico que tenemos con nosotros. Les voy a hablar brevemente de la agenda en esta próxima diapositiva. Lo primero ya lo hemos hecho la introducción de los presentadores. Luego vamos a tener a Elaine, que es la que nos va a establecer el contexto para después ya entrar al tema de hoy. Luego vamos a tener a Alex, que nos va a hablar acerca de resiliencia del clima para la infraestructura del agua residual. Después de esto vamos a tener las perspectivas de los servicios públicos por parte de Ignatius. Luego creo que vamos a tener una pausa de 5 minutos. Durante esa pausa les voy a pedir amablemente que llenen una encuesta de todo lo que les está encantando el webinario. Esto es muy útil para nosotros en términos de retroalimentación, y después del receso vamos a escuchar a Martin hablarnos acerca de la gestión de riesgo climático en el programa de WACLIM. Luego ya vamos a entrar a una discusión en panel o mesa redonda, que no es solamente con Ignatius, sino con todos, y en este caso les invitamos a todos ustedes, la audiencia, para que digiten sus preguntas en las casillas del chat para que juntos podamos participar y tener una buena conversación. Ahorita le voy a dar la palabra a Elaine. Sí, muchas gracias, Alicia. Voy a tratar de establecer el contexto. Como todos ustedes saben, esta puede ser también la razón por la que todos están aquí.
porque tenemos una gran necesidad de tomar acciones contra el cambio climático y las empresas de agua y aguas residuales se espera que cada vez sean más susceptibles precisamente al impacto esperado del cambio climático. Y estos impactos se van a materializar, van a ser más frecuentes, vamos a tener eventos extremos más severos, incluyendo inundaciones, sequías, diferentes patrones de precipitación, temperaturas, así como cambios estacionales, especialmente en esta región, hablando acerca del Caribe, de América Latina. Es la más propensa a los impactos del cambio climático. Sin embargo, muchos diferentes actores, gestores e inversionistas no consideran plenamente las condiciones climáticas futuras como insumos necesarios para el análisis de riesgo y la planificación a largo plazo. Sin embargo, sí es crítico considerar adecuadamente los riesgos climáticos y las oportunidades cuando se hace la planificación para las fuentes de agua y aguas residuales, las fuentes hídricas en general. Y como mencioné antes, yo trabajo en mitigación climática en empresas de agua y aguas residuales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en lo que es el acceso, tratamiento, distribución, recolección, tratamiento y descarga de las aguas. Y tenemos que ser climáticamente inteligentes en estas empresas, ya que es posible implementar diferentes medidas de gestión a la vez que se mejoran los niveles de servicios y las eficiencias. Sin embargo, la mitigación y la resiliencia climática tienen que ir mano a mano, tienen que pensarse de manera conjunta. La resiliencia es más que simplemente implementar la tecnología correcta, la práctica correcta para poder evaluar o abordar el riesgo de eventos extremos. Si consideramos el riesgo climático, podemos mejorar la resiliencia de los proveedores de servicio y generar un poco más de confiabilidad y mejor operación tanto a corto como a largo plazo. Las empresas de agua y aguas residuales tienen que poder involucrarse en la planificación a largo plazo para analizar aquellas incertidumbres un poco más profundas que se enfrentan y tener un impacto en la provisión de servicio hacia el futuro. Y esto al final puede beneficiar directamente las economías locales, los recursos o la seguridad de recursos a nivel nacional, así como el crecimiento económico a nivel nacional. Así es que realmente estamos deseosos de escuchar a los otros oradores y con esto les deseo a todos ustedes un día del agua muy feliz y bueno, de vuelta a Alicia. Excelente, Elaine, muchísimas gracias por establecernos el contexto de esa manera. Hemos aprendido acerca de la importancia de la planificación a largo plazo y de ser climáticamente inteligentes. Muchísimas gracias. Y sin más que agregar, voy a dar ahora la palabra a Alex. Vamos a ver, Alex. Yo comparto su presentación, así es que adelante. Nada más diga siguiente cuando hay que pasar a la siguiente diapositiva. Gracias, Alicia. Hola a todos. Vamos a la otra diapositiva. Para mí es un placer ser parte de este evento en el Día Mundial del Agua. Realmente estoy deseosa de escuchar las presentaciones y las discusiones después de la mía propia. Como mencionó antes, soy Alex Moroner, soy el director de RED para una organización que se llama AGUA, que es la Alianza para la Adaptación Global del Agua. Hoy estoy uniéndome a ustedes del estado de Arkansas, en el sureste de los Estados Unidos, a donde estamos experimentando un clima fantástico de primavera. Hoy en mi pequeña presentación voy a tratar de enfocarme en lo que puede ser la resiliencia al clima para la infraestructura del agua, identificando algunos de los principios de la resiliencia, qué cambios se tienen que hacer para lograr esa resiliencia y cuáles son algunas de las herramientas y enfoques que nos pueden ayudar a llegar ahí. Siguiente. Como una introducción muy rápida, yo mencioné que estoy aquí representando a AGUA, la Alianza para la Adaptación Global del Agua. Nosotros somos una red mundial, trabajamos a través de una mezcla de programas técnicos y de políticas, desarrollándonos con crowdsourcing y otros enfoques para abordar el riesgo climático. También estamos involucrados en integrar el agua más profundamente, embebiéndola en las discusiones de políticas climáticas y las negociaciones. Y los diferentes procesos involucrando también la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas, incluyendo COP26, que es más adelante también en este año. Tenemos más de 2,000 miembros representando una amplia gama de disciplinas y categorías de instituciones, academia, bancos de desarrollo,
instituciones financieras, ecológicas, ONGs, todo tipo de personas en la mayor parte de nuestro trabajo toma un enfoque intersectorial en la perspectiva de la adaptación climática y la mitigación climática. Siguiente diapositiva, por favor. Y mucho de lo que hago en mi trabajo con agua es abordar la incertidumbre en la gestión del agua. Hablamos acerca de cómo el cambio climático está impactando nuestra vida, nuestro trabajo, también eventos extremos como inundaciones, sequías, aumentos en el nivel del mar. Otra gran amenaza, sin embargo, también para el cambio climático que se discute con menos frecuencia es trabajar con la incertidumbre y una gran incertidumbre, como ya lo mencionó Elaine. Nuestra infraestructura está diseñada para durar décadas, incluso a veces siglos, y tenemos que pensar acerca de la sostenibilidad en periodos de manera o similares con ese tipo de longitud, de manera que nosotros no solamente diseñemos y planeemos las cosas como una infraestructura para las aguas residuales, sino también como manejamos y operamos los sistemas, porque las condiciones pueden cambiar. Y de nuevo, en 10, 20 años tenemos que pensar en el cambio climático como una de las principales fuerzas que estamos enfrentando, que requiere un cambio grande con la forma que nosotros manejamos los recursos hídricos. No es solamente que los sistemas tienen que satisfacer esas necesidades de desempeño, sino que tienen que seguir desempeñándose ante incertidumbres futuras como cambios económicos, cambios demográficos, nuevas presiones y condiciones cambiantes. Entonces, ¿cómo llegamos a nuestro destino cuando los obstáculos siguen saliendo a lo largo de nuestro camino que no podemos predecir? Siguiente. Entonces, para comenzar a cambiar la forma en que pensamos acerca de la infraestructura, escuchamos que tenemos que definir, construir la resiliencia, pero no tenemos los detalles de qué significa esto. La resiliencia se ha convertido en una palabra muy común en los últimos años y en las discusiones de hoy creo que lo vamos a escuchar bastante. Muchas de las formas en que la idea se está poniendo en práctica y se está haciendo operativa en el contexto de la infraestructura de aguas residuales en la región de LAC y particularmente con las conversaciones de Ignacio y Martin. Para mí, por lo menos, me gustaría darles mi definición de resiliencia y la que normalmente utilizamos en nuestra organización. Y básicamente es esto, la resiliencia es una combinación de robustez y flexibilidad. La resiliencia del agua típicamente se implementa a través de robustez, que significa planificación y diseño para una gama de características climáticas, flexibilidad, que es precisamente la habilidad de evitar trampas relacionadas con el clima, o tal vez una combinación de estas dos estrategias, la robustez y de flexibilidad. Y otro concepto emergente es la idea de establecer enfoques estratificados y multisolución, que es un concepto que nos gusta llamar resiliencia profunda en agua. Con COVID-19 y la crisis global, es que algo hemos aprendido y es que muchas de estas cosas están muy conectadas. Hemos visto que ha habido alteraciones en el suministro de agua y nosotros tenemos que trabajar con resiliencia profunda cuando hablamos de relaciones complicadas que tienen un impacto en la gestión del agua. Puesto simple, simplemente podemos ver aquellos enlaces río arriba, río abajo, en fin, o las diferentes perspectivas, incluso para aquellos proyectos que son a menor escala. Siguiente diapositiva, por favor. Yéndonos un poco más allá de la teoría, ¿cómo se ve la resiliencia climática para las infraestructuras hídricas? Realmente hay muchos cambios que se involucran en el ciclo de vida del proyecto. Uno de los principales en los que nos enfocamos es cambiar la forma en que nosotros evaluamos el riesgo. En lugar de tradicionalmente tratar de predecir cómo se puede ver el futuro climático y establecer soluciones que vayan de acuerdo a esas predicciones, podemos tomar un enfoque basado en el desempeño y eso significa que comenzamos a evaluar el riesgo identificando algunas de las métricas claves de rendimiento de desempeño para mantener esos sistemas de aguas, como por ejemplo el volumen de agua tratada o el costo por volumen. La resiliencia climática también implica tomar una visión más integral, más holística del sistema y establecer visiones compartidas del éxito con otros grupos involucrados, que realmente son procesos manejados por los diferentes actores desde el inicio: consumidores de agua, público general, autoridades gubernamentales y otros más. Y con los insumos de estos grupos de actores tenemos algún tipo de ejercicio de alcance. Entonces, aquellos que toman decisiones pueden establecer un consenso de cuál puede ser esa visión compartida del éxito desde la perspectiva del desempeño.
Y podemos hacer cosas como, por ejemplo, realizar análisis de vulnerabilidad o pruebas de estrés o tensión para ver cómo los diferentes cambios climáticos y el manejo de los cambios van a tener un impacto en el desempeño de los sistemas y esas métricas de desempeño que realmente nos interesan. Y así establecer una amplia gama de opciones para considerar cuando estamos haciendo estas pruebas de estrés. Tenemos muchos datos, muchos insumos para el sistema cuando estamos haciendo estas pruebas de tensión y podemos tomar decisiones más informadas acerca de diferentes opciones para la gestión del agua y poder tener opciones de diseño, de planificación, ver la tolerancia al riesgo, el costo y otros factores que son importantes. A veces un proyecto más costoso puede ser más eficiente, pero tal vez no hay financiamiento para esas intervenciones. Entonces, es importante tener buenas opciones para diseño, para gestión, y lo que podemos hacer es hablar acerca de algunos de los marcos de referencia donde establecemos algunos enfoques para poder evaluar y comparar diferentes canjes en eficacia, costo, comparar diferentes opciones, y hay diferentes herramientas que existen para poder hacer esto. Y la idea o la meta es que en lugar de ser abstractos, podemos cuantificar y examinar esos canjes entre las diferentes opciones de infraestructura, entre las diferentes opciones nacionales, y algunas de esas opciones pueden ser soluciones basadas en la naturaleza, soluciones verdes, opciones híbridas, etc. Siguiente diapositiva. Cuando vemos los diferentes elementos que estresan el sistema, tratamos de construir la resiliencia y hacemos análisis de vulnerabilidad o pruebas de tensión de estrés para comparar diferentes opciones. Entonces, es importante ver cuáles de las soluciones que existen pueden proporcionar múltiples beneficios. Como mencioné antes, algo por ahí de resiliencia profunda para tratar de maximizar esas soluciones, especialmente cuando estamos trabajando con recursos limitados. Entonces, muchas veces en la gestión de agua tradicional se diseña bastante bien un sistema para cumplir con 1 o 2 criterios básicos, y lo hace así, funciona bien en una gama bastante limitada de condiciones climáticas. Sin embargo, las soluciones resilientes deben funcionar en una amplia gama de soluciones en condiciones operativas. También debe ser multipropósito para poder maximizar de nuevo la costo-efectividad, generar redundancias y tener diferentes definiciones de éxito. Sin embargo, no todos los objetivos tienen el mismo nivel de importancia y algunas veces hay diferentes sensibilidades climáticas. Entonces, es un proceso complejo evaluar estos diferentes canjes, pero sí es algo que sigue siendo beneficioso como ejercicio. Y a lo largo de estas líneas, la adaptación debe estar embebida en el proceso desde el inicio de un proyecto. Incluso cuando hablamos, por ejemplo, acerca de reoperativizar una estructura existente, pero tenemos que generar también capacidad adaptativa, monitorear todo el proceso, ser flexible conforme las condiciones cambian, porque la resiliencia climática realmente es un proceso y no es una acción de una sola vez. Siguiente diapositiva, por favor. Y quiero cerrar mencionando algunos enfoques específicos y recursos específicos que nos pueden ayudar a operativizar la resiliencia. Uno se llama CRIDA, que es Análisis de Decisiones Basadas en el Riesgo Climático. Es una metodología en pasos que se publicó como una guía por UNESCO y el ICWARM en el 2018. Es un proceso, un enfoque que ayuda a los gestores del agua a evaluar los riesgos, los impactos y desarrollar estrategias de resiliencia. Se ve un rango de contextos en términos de escala, desde ciudad hasta aplicaciones transfronterizas en diferentes situaciones de manejo de agua, como el tratamiento de aguas residuales, hasta suministro de agua, proyectos de irrigación, etcétera. No les voy a pedir que lean la letra pequeña aquí a la izquierda porque es complicado, pero básicamente el proceso CRIDA comienza con un tipo de ejercicio de alcance participativo, luego establece métricas de desempeño, donde son los diferentes actores que modelan el sistema, se identifican algunas vulnerabilidades en esas métricas de desempeño a través de las pruebas de presión. También se tienen algunas opciones de gestión y diseño que pueden reducir las vulnerabilidades en el desempeño, considerando también la efectividad, factibilidad, costo. Y luego, una vez que tenemos este rango de opciones, tratamos de diseñar un plan de adaptación para poder ser eficaces conforme cambian las condiciones. Se monitorea el proceso y es importante observar aquí que todos estos enfoques son iterativos. Ustedes pueden seguir viendo diferentes opciones de gestión
En el futuro, conforme cambian las condiciones, ustedes pueden volver a correr el análisis y de nuevo, esto es un proceso, no es una acción que se hace una sola vez. Siguiente diapositiva. Así es que rápidamente eso es lo que tenemos en CRIDA, pero no es el único enfoque para la evaluación de riesgo climático que puede ser útil o que puede ser interesante para nosotros. Es realmente parte de una familia que se llama enfoques de abajo hacia arriba para evaluar los riesgos climáticos, analizar los principios que se han desarrollado en la última década aproximadamente, están surgiendo a nivel global, se están institucionalizando a través de diferentes gobiernos y agencias de gestión. Así es que realmente hay mucha evidencia para todos estos diferentes enfoques. Ustedes pueden ver el enlace que tenemos aquí abajo a la derecha y buscar más casos de estudio y recursos. Y algunas de las otras opciones que tenemos ahí son, por ejemplo, el marco del árbol de decisiones del Banco Mundial del 2015. Ese es un proceso para poder evaluar o justificar las inversiones en gestión del agua. Un proceso que salió de los Países Bajos, que se llaman las vías de adaptación. Ese es otro que enfatiza la flexibilización para generar resiliencia climática, de manera que estamos tomando un enfoque dinámico a la planificación y permitiendo así que las políticas puedan cambiar durante la vida de un proyecto. Y la escala de decisiones, que es tal vez el enfoque original creado como una parte de un proyecto transfronterizo entre Estados Unidos y Canadá en el 2010 en los Grandes Lagos. Y de nuevo, este es un enfoque para generar la robustez que analiza la reducción de riesgo a través de diferentes modificaciones de diseño para la infraestructura del agua. Y también pueden encontrar información acerca de todos estos enfoques, incluyendo las guías en sí. Si están interesados, ahí está, como les digo, el enlace. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, con eso cierro. Les agradezco muchísimo su tiempo, su atención y más adelante nos vemos en el panel de discusión. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Alex. Ya hemos aprendido bastante acerca de, por ejemplo, cómo agua trabaja para la resiliencia profunda, qué es realmente la resiliencia, cómo se puede definir, y luego también que la resiliencia climática es un proceso, como usted mencionó, que fue una buena afirmación, y le agradezco muchísimo también por presentar a uno de los miembros de la familia de estos enfoques de abajo hacia arriba para la toma de decisiones. Ahora, para mí es un placer dar la palabra al siguiente orador, que es Ignatius. Ignatius, sí lo puedo ver, ahí está. ¿Sí? Ignatius, usted tiene la palabra. Pongo el video, sería fantástico si podemos verle. Estoy tratando de encender la cámara, pero me parece que no está funcionándome. Bueno. Muy buenos días a todos y permítanme desearles a todos un feliz día mundial del agua y también recordar el valor real del agua, particularmente valorar los hombres y mujeres que hacen que el agua fluya por nuestros hogares, oficinas, etcétera, etcétera. Soy el director ejecutivo de la Asociación Caribeña de Aguas o Acueductos Alcantarillados. Ustedes pueden ya compartir ahí mi pantalla. Por alguna razón, el video no me está dando acceso. Bien, soy Ignatius Chan, como dije, director ejecutivo de la Asociación de Aguas y Alcantarillados en Caribe. Siguiente diapositiva. Somos una asociación de empresas de agua, de servicios de agua. Somos responsables por la mayor parte de los servicios básicos, pero también lo que es alcantarillado en los países. Nosotros trabajamos principalmente, o nuestro mandato principal es la capacitación y desarrollo de personal. Nosotros ofrecemos un programa de certificación que está alineado con la certificación ADC, los cursos que hay en Estados Unidos. En este sentido, trabajamos mucho en redes en conexión con agencias de servicios básicos y otras agencias externas para tratar de hacer los diferentes vínculos y poder agregar valor a lo que nosotros hacemos con las personas en nuestro sector de agua.
fortalecimiento institucional, incluyendo también en el trabajo con las empresas de servicios básicos para elaborar las capacidades de los recursos humanos y las capacidades en términos de infraestructura. Siguiente, por favor. Aquí les estoy mostrando, bueno, por supuesto, yo estoy aquí en St. Lucia, donde Kawase está ubicado. Aquí nosotros estamos mostrando esta diapositiva que muchas personas, cuando hablamos acerca de la región del Caribe, pensamos en esta bello escenario de lo que es el agua en el Caribe cuando las personas vienen y se quedan acá en las playas, pero hay otro lado para toda esta buena vida que probablemente ustedes tienen la mayor parte del año, particularmente sí tenemos esto en los mejores meses del año, pero la otra mitad del año, en esta siguiente diapositiva, ustedes pueden ver cómo se da la otra realidad que nosotros enfrentamos, y es que nosotros estamos precisamente en una de las regiones más propensas a los desastres naturales. Nosotros hemos tenido, de acuerdo con la Agencia Oceánica Nacional de los Estados Unidos, estamos en la ruta de los huracanes al 2016. Ahí nos muestran algunos de los más recientes, así es que ustedes pueden ver la otra realidad del Caribe. Y por supuesto estamos propuestos a los peligros climáticos y tenemos un historial de haber sido impactados de manera adversa por el clima con daños y pérdidas significativas. La mayoría de las islas del Caribe están en línea con este cinturón nordatlántico de tormentas. Son eventos climáticos mayores que afectan nuestra región, incluyendo depresiones tropicales, ciclones, que generan vientos fuertes, tormentas, que causan inundaciones, derrumbes, grandes marejadas. El cambio climático representa un riesgo físico significativo para la región del Caribe, exacerbando las vulnerabilidades existentes en las islas, y por supuesto no solamente estamos propensos a esos riesgos, sino que también por la forma en que nuestras economías están estructuradas, nosotros enfrentamos muchos otros peligros externos y riesgos externos, porque dependemos altamente de muchas actividades externas y somos vulnerables a muchos impactos en términos de los productos, y hemos tenido episodios prolongados de incertidumbre en nuestras actividades económicas, particularmente en el último año, lo que ha ocurrido con el COVID-19. En esta diapositiva particularmente, si nosotros, o el hecho de que nosotros todavía estemos en la región, dice mucho acerca de lo que nosotros hemos logrado hacer. Nosotros hemos reconstruido, seguimos viviendo, entonces hay un gran grado de resiliencia en nuestras empresas de servicios públicos y en las personas en la región. Por supuesto que también hay otros factores que nos han afectado. No solamente estamos hablando de los huracanes, las inundaciones y las tormentas, pero somos, de acuerdo a uno de los reportes de Naciones Unidas, ha indicado que la región del Caribe representa 7 de los 36 países con mayor estrés hídrico del mundo. Eso incluye islas como Barbados, San Cristóbal y Nieves, Antigua, Barbuda, Jamaica. Todos están clasificados precisamente en esa categoría. Ya estamos experimentando aumentos en la frecuencia de estos eventos extremos. En los últimos 5 años se ha aumentado el número de huracanes categoría 5, que son totalmente devastadores. Eso ha aumentado en nuestros países y también son devastadores para nuestras empresas. Por supuesto, hemos tenido sequías prolongadas en el periodo del 2010 al 2015, y algunas de las islas dependen de los recursos hídricos del agua subterránea, no han tenido los niveles adecuados de precipitación para rellenar los acuíferos. Siguiente diapositiva, por favor. Estos son solamente algunos de los ejemplos. Nosotros vemos el proceso de recuperación es difícil cuando hacemos reconstrucción, como en Dominica en el 2015.
Era simplemente una depresión tropical en ese momento que se convirtió en una tormenta tropical y provocó destrucción increíble en la isla de Dominica. En el 2010 estuvo el huracán Thomas en Santa Lucía, en la siguiente diapositiva, que devastó uno de los principales reservorios en la isla de St. Lucia, que era la represa John Thornton, en el área montañosa, tal vez cerca de un 80%, bueno, 60% de la población estuvo sin agua de esa fuente por un periodo considerable. Y de hecho, conforme nosotros estamos hablando, hay trabajo que se está haciendo para dragar esa represa porque perdió 2/3 partes de su capacidad. El otro desafío que nosotros enfrentamos en términos de vulnerabilidad, en esta siguiente diapositiva ustedes van a poder ver lo que afecta en las islas, porque se depende de aguas superficiales, entonces hay una alta turbidez, precisamente por lluvias intensas, por grandes precipitaciones. La tierra se lava y entonces se aumenta la turbidez y eso obviamente entonces también aumenta el costo para que las empresas de servicios públicos puedan mejorar el agua. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver de nuevo, como somos islas, mucho de la infraestructura está en las líneas costeras. Entonces, de la mejor manera posible, tratamos de alejarlas de las líneas costeras, pero hay algunos territorios que son demasiado planos. Entonces, no hay mucha opción. Y cuando hay aumentos en el nivel del agua, cuando hay marejadas, entonces obviamente se afecta también la infraestructura que nosotros tenemos. Y eso puede ser muy costoso para las empresas de servicios básicos. Algunas de las acciones que se han tomado en la región del Caribe con apoyo del Banco de Desarrollo del Caribe, como vemos en esta otra diapositiva, aquí vamos a ver que hubo un estudio asignado por este Banco de Desarrollo del Caribe con HR Wallingford para ayudar a los países y a las empresas de servicios públicos en particular a establecer un tipo de evaluación y riesgo de vulnerabilidad. Una de las cosas que esto ha hecho es mapear un tipo de índice de riesgo climático para la región, en este caso con base en los niveles de estrés hídrico, las vulnerabilidades, el agua o el porcentaje de agua donde llamamos, donde no se generan esos ingresos, y eso es lo que yo quería respaldar aquí, que tenemos trabajo que se está dando mientras nosotros estamos conversando aquí y muchas de las empresas están haciendo estas evaluaciones de riesgo de vulnerabilidad. Aquí tenemos algunos de los pilares, por supuesto. Vamos a ver que nosotros hablamos mucho, no solamente acerca de aguas, sino aguas residuales, pero implícitamente, invariablemente, hay trabajo precisamente que se relaciona a las aguas residuales también, porque una vez que se produce el agua, pues obviamente vamos a tener aguas residuales. En esta siguiente diapositiva tenemos los 3 pilares, como mencioné, de riesgo del agua. Esto es una guía, esto es un manual que fue preparado para CDBE, para las empresas de servicios públicos y los programas de capacitación que se realizan para poder hacer también esa evaluación en los riesgos de vulnerabilidad. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver el aspecto que tiene que ver con la cobertura del alcantarillado en la región del Caribe. La isla donde vamos a encontrar la mayor cobertura es en Trinidad, donde tenemos un buen nivel de cobertura, pero la mayoría de los otros, por ejemplo, Jamaica está en 20%, y Belice aproximadamente 17%, y conforme vamos ahí en la cadena de las islas es cada vez menos. El desafío es que la mayoría de las empresas de servicios públicos en muchas de las áreas urbanas o en las ciudades se tiene poca cobertura de alcantarillado, pero muchas de las islas dependen de tanques sépticos y otras formas de disposición.
no hay muchas plantas de tratamiento, excepto de nuevo donde existen leyes. Entonces va muchas aguas residuales que simplemente se disponen o se vierten en las aguas costeras, en las áreas costeras, y eso obviamente afecta el ambiente en la región. Muchas de las empresas de servicios están tratando de revertir esto. Una de las prioridades es tratar de tener esta cobertura de alcantarillado en la mayor cantidad de personas que sea posible a menudo. También el aspecto de tratar el impacto ambiental con la descarga de estas aguas residuales no se le da el nivel requerido de atención y apoyo, y menos financiero, ¿verdad? Entonces, en muchos de los países todavía es un tema, un problema serio que estamos abordando, y hemos estado analizando también otros aspectos para poder manejar los desafíos de la gestión de las aguas residuales. Aquí vemos que cerca del 90% de los hogares y granjas dependen de tanques sépticos in situ o saneamiento in situ, y hay desafíos en términos de disponibilidad de información. Hay temas también que tienen que ver con uso del suelo. Tenemos una expansión urbana, áreas que son cada vez más urbanizadas, que son más residenciales, y eso también obviamente va a tener impactos sobre la disposición de las aguas residuales. Muchas de las plantas hoteleras que se están desarrollando más recientemente también han estado utilizando algunas plantas de tratamiento, pero por supuesto no en todos los casos tienen la capacitación requerida en los operadores para estas plantas de tratamiento. Pero en muchos casos donde están funcionando, también hay un elemento de reutilización del agua para la irrigación. Entonces se requiere un alto nivel de inversión para hogares y en el sector privado, etcétera. Y una de las cosas que también nosotros tenemos es que con las fosas sépticas no hay una educación adecuada tampoco del sector ni público ni privado acerca de mantenimiento también, de recolección de los lodos, etcétera, después de un periodo de tiempo. Entonces, esto es algo que deberíamos enfocar también. En la siguiente diapositiva, nada más quiero hacer aquí un punto, porque nosotros dependemos ampliamente del turismo en estos países. Y cuando vemos el impacto, la vulnerabilidad del sector, se dice que no se hace nada, pero si no se hace nada para poder mitigar el cambio climático, eso por supuesto puede convertirse en algo real y ascender a 22 mil millones de dólares en costos para el 2050, representando un 10% del PIB. La temporada de huracanes, por ejemplo, en el 2017, le costó al Caribe aproximadamente 10 mil millones de dólares en pérdidas en la infraestructura. Y por supuesto, esto se ve afectado por aquellas vulnerabilidades que son agravadas por los altos niveles o por los problemas que hemos tenido con el agua en la región. Siguiente diapositiva. El consumo de agua, por supuesto, y de nuevo, porque dependemos ampliamente del turismo, y en los países, por supuesto, el pico del turismo, de la temporada de turismo, coincide mucho con nuestra temporada seca, como decimos en el Caribe, que es cuando tenemos menos precipitación y cuando tenemos la mayor presión sobre las plantas de agua y el alcantarillado. Entonces hablamos que hay 10 veces más de consumo de agua cuando tenemos el periodo pico de turismo, y esto es algo que nosotros tenemos que manejar. Por un lado,
hablamos acerca de que tenemos que enfrentar la temporada de huracanes, pero también, por otra parte, cuando tenemos tantos cruceros que llegan y tantos turistas, nosotros también tenemos que ser capaces de producir la cantidad de agua necesaria para poder sostener esa temporada en nuestras islas y tener también suficiente agua para el consumo doméstico, el consumo local. Entonces, de nuevo, con el apoyo de otros de nuestros colaboradores en la región, nosotros hemos desarrollado lo que llamamos Plan de Acción Regional Estratégico para Construir Resiliencia Climática, RSAF, como le llamamos, y esto es una iniciativa liderada por los dos bancos de desarrollo de la región, el Banco de Desarrollo del Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo, y también la Asociación de Aguas y Alcantarillados del Caribe y otros colaboradores. Y la idea o el movimiento es para abordar muchos de estos temas de vulnerabilidades y ayudar a las empresas de servicios públicos a encontrar diferentes elementos de gobernabilidad, generar capacidades, apoyar los servicios básicos y los gobiernos, buscar financiamiento de diferentes formas para con todo esto poder abordar o acomodarse a esa expansión. Disculpen, no les pedí que cambiaran a esa diapositiva. Una de las cosas que nosotros hemos hecho con esta situación es que, bueno, se ha trabajado mucho para crear la compañía de aguas servicios básicos, y la intención de esto es que nosotros podamos tratar o tener un sitio para apoyar a las empresas de servicios públicos con sistemas de recuperación cuando se ven impactadas por desastres. Y el seguro es un tipo de seguro mutuo donde hay diferentes niveles de cobertura, incluyendo reaseguramiento, para abordar de manera efectiva las pérdidas sustanciales que se pueden dar en casos de catástrofe. También para financiar inversiones en resiliencia en infraestructura, mejoras en infraestructura, y ese es básicamente todo el concepto precisamente de establecer este tipo de seguro. Y bueno, creo que pueden ir avanzando a la otra diapositiva, ahí rápidamente. Ahí es donde tenemos esto de la empresa. Este es trabajo que está en proceso. Algunas veces las autoridades ya se reúnen y lo llevan a un siguiente nivel y tal vez podemos ver cambios o medidas prominentes, y esperamos poder ver esto durante el 2021 también. La siguiente diapositiva, por favor. Por supuesto, una de las otras cosas en las que nosotros estamos involucrándonos en la región es que estamos viendo alternativas para ayudar a generar este tipo de resiliencia y tener algún tipo de infraestructura que sea más asequible, más amigable con el ambiente. Pronto vamos a estar involucrándonos en un proyecto, un piloto, con la Oficina del Agua de Martinica y la Oficina Internacional de Aguas de Francia, que están considerando una propuesta para involucrar a Wasco, que es la compañía de agua y alcantarillado de Santa Lucía, y la de Dominica, para construir un piloto construyendo humedales adaptados a las condiciones tropicales. Entonces, una vez más, esto es un trabajo que está en progreso y esperamos que en la segunda mitad de este año podemos ver un poco más de información al respecto. Ha habido trabajo previo con este tipo de técnica en una iteración previa del proyecto GEF-CREW. Ahora estamos en GEF-CREW Plus, pero sí, en una de las iteraciones hubo
trabajo que se realizó construyendo estos humedales y vamos a seguir adelante con esto para ver cómo nos funciona, particularmente en comunidades costeras pequeñas, cómo eso puede ayudar a reducir el impacto del ambiente. Así es que bueno, creo que he tomado más del tiempo que requiero y vamos a la siguiente diapositiva, nada más para agradecerle su atención. Muchas gracias, Ignatius, no hay ningún problema. Usted nos ha dado muy buenos ejemplos y visuales excelentes realmente para ver la vulnerabilidad, no solamente de la infraestructura, sino también de las personas y la provisión de los servicios, también como las áreas de recolección en la región. Así es que muchísimas gracias. Está por ahí. Ya se una y comience su presentación. Sí, hola, muchísimas gracias, Alicia. Espero que todos me puedan escuchar. Yo estoy trabajando en el proyecto WACLEM, igual que Elaine, que es las compañías de agua y aguas residuales para la mitigación climática, pero hoy no es tanto el título, sino básicamente el contenido de nuestro programa. Siguiente diapositiva. Quiero explicarles cómo en el programa nosotros hemos enfocado la mitigación del clima, mitigación de gases de efecto invernadero, qué desafíos encontramos en esta gestión de riesgo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a ver lo que es el programa. Yo no voy a entrar en demasiado detalle aquí. Básicamente, cuando nosotros vemos el nivel de resultados, dice que el agua y las entidades contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero y aumentan la resiliencia. Hemos tenido trabajos en México y Perú, donde la resiliencia climática ha sido importante. Ellos están en la fase actual de nuestro programa. El programa comenzó en el 2013, ya hace algunos años, y fue un programa original para reducir los gases de efecto invernadero en el sector de agua en diferentes países y más allá. Y ahora en la fase actual nosotros hemos agregado esta resiliencia climática. Entonces, tal vez yo puedo hablar un poco acerca de los tres componentes que ustedes pueden ver abajo en la diapositiva. El A tiene que ver con el trabajo directamente con las actividades en el campo y asesorándolos de cómo liberar los gases de efecto invernadero y ser más resilientes al clima, a la vez que se asesora a los colaboradores políticos. En el caso B, ver cuáles son aquellas condiciones precisamente para las acciones climáticas en el sector agua, y el C tiene que ver con multiplicación de las actividades. Esto significa que nosotros compartimos experiencias entre nuestros países y también con otros países, así como lo hacemos en la actualidad. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que la resiliencia climática y se encerró en un círculo, pero no importa. Antes de hablar de resiliencia climática en nuestro proyecto, primero quiero enfatizar una vez más la relevancia de reducir los gases de efecto invernadero para el sector hídrico. Y cuando nosotros vemos los programas de agua de las instituciones de desarrollo y tienen que ver con cambio climático, la gran mayoría son acerca de resiliencia climática y adaptación al cambio climático, y solamente hay una minoría de ellas que tienen que ver con las emisiones de gases de invernadero del sector de aguas. Pero sí creo que es relevante si vamos adelante, porque aquí podemos ver donde las empresas de agua y aguas residuales utilizan también la electricidad. Hay un 40% de uso municipal, pero también si utilizan los combustibles fósiles significa que están generando otras emisiones de gas invernadero. En la otra imagen de la diapositiva anterior vemos acerca de óxido nitroso y metano que generan los gases de efecto invernadero que son mucho más potentes que el carbono. El óxido nitroso es como 300 veces más dañino para el ambiente que el carbono. Y entonces tenemos que tener cuidado
bueno, voy a tratar de ir un poco más lento por la cuestión de la traducción, pero hablaba aquí de que las aguas residuales también contribuyen con los gases de efecto invernadero y es un tema relevante. El sector hídrico realmente hace una contribución al cambio climático a través de los gases de efecto invernadero. En el otro pequeño cuadrito que tenemos en el lado izquierdo abajo, perdón, en el lado derecho abajo, lo bueno es que por las acciones que tomamos nosotros y también toman otros actores, los mismos países, primero que nada, por ejemplo, nosotros tenemos países que comienzan a trabajar en esto y a veces lo que hacen es reemplazar bombas ineficientes, entonces las nuevas bombas utilizan menos energía, o algunos países o algunas ciudades extienden también los sistemas de alcantarillado donde se recolecta y se tratan las aguas residuales. Son cosas buenas que están ocurriendo. Y el último cuadrante, que es el de la izquierda abajo, nos muestra que también las empresas de servicios públicos están evaluando, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora en la siguiente diapositiva quiero introducirles rápidamente lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos esta herramienta ICAM. ICAM significa desempeño energético y evaluación de emisiones de carbono, herramienta de monitoreo. Hay una traducción oficial en español para eso, pero no la conozco en este momento. Sin embargo, si no tienen que recordar todo el nombre, solamente con que recuerden ICAM. Aquí, básicamente, es una herramienta para evaluar dónde se producen los gases de efecto invernadero, dónde se pueden disminuir y cómo se pueden analizar, porque nosotros queremos que el sector de aguas sea parte de las políticas climáticas nacionales y los gases de efecto invernadero que vienen del sector agua se deben reconocer también como parte del inventario nacional de gases. Bien, eso es suficiente en mitigación. Espero que ya estén convencidos de que es un tema importante también para el sector de agua y ahora me gustaría explicarles nuestra experiencia para introducir la gestión de riesgo climático con el proyecto enfocándose en la mitigación de gases de efecto invernadero. Me mandaron por ahí la traducción oficial en español, pero no lo voy a mencionar ahorita para el ECAM. Sin embargo, les decía que tenemos las empresas de servicios públicos que trabajan con diferentes plantas. Las empresas públicas, algunas de ellas son medianas. Entonces, nuestro enfoque para la gestión de riesgo climático es desarrollar un enfoque que puede adaptarse a cada una de las empresas individuales y que no sea demasiado esfuerzo para que ellos también puedan trabajar en esto sin tener que sobrecargarse y también que sean elementos que sean replicables. En Perú, por ejemplo, tenemos una situación donde ya tienen estructura implementada. La empresa de servicios básicos, ellos trabajan con planes de mitigación y adaptación para 5 años. Así es que nosotros les hemos asesorado durante el proceso junto con nuestro proyecto socio en Perú que se llama ProAgua 2 y luego en México, en Jordania, también han tenido legislación implementada o en práctica que ayuda a motivar a las empresas. Entonces, cuando vinimos a México y con la empresa de servicios básicos que se encuentra en el estado de León, uno de los puntos era si todas las municipalidades requerían tener este tipo de políticas. Las condiciones políticas en general de las municipalidades son muy importantes porque no es bueno que vengan simplemente personas externas a sugerir lo que tienen que hacer. Por supuesto que es otro factor de éxito si lo requieren la legislación nacional, regional, incluso local. Lo mismo aprendimos. Los administradores de las empresas públicas tienen que estar convencidos de la necesidad. Obviamente hay muchos beneficios en hacer
la gestión del riesgo climático, la mitigación de gases de efecto invernadero, pero no solamente con la gerencia en estas empresas, sino las personas que trabajan en estas empresas tienen que estar convencidas para poder desarrollar este plan de riesgo. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que en esta diapositiva voy a ir rápidamente. Yo tomé esta de una publicación sobre la resiliencia del agua y las empresas de agua y saneamiento. Básicamente también es un marco de seguimiento para las decisiones que en algún momento se mencionaron. Si hacemos clic ahí, listo. Aquí podemos ver todo el sistema de agua desde el tubo de agua hacia su disposición. Nada más como un ejemplo. El cambio climático significa que va a haber más ondas de calor, más densidad del agua. Entonces abajo lo que podemos ver son algunas de las cosas que podrían ocurrir. Yo no digo que van a ocurrir si hay más escasez de agua o más precipitación, pero sí tenemos que analizar cuidadosamente cada una de estas áreas y ver cómo podría ser el impacto. Algunas veces ni siquiera lo sabemos, probablemente porque en algunos casos en los lugares no se está seguro si va a llover más, si va a llover menos, entonces no sabemos el alcance específico o la condición específica de la infraestructura. Pero como un ejemplo, nada más cuando hablamos del paso de alcantarillado, donde el ejemplo dice aumento de la cantidad de aguas residuales como resultado de un aumento también. Aquí hay una escasez, entonces hay más demanda para agua limpia, agua dulce, y entonces eso podría eventualmente sobrecargar sistemas de alcantarillados e incluso también los sistemas de tratamiento, pero también podemos tener el efecto opuesto. Entonces, por eso hay que analizarlo. La escasez del agua también podría llevar, por ejemplo, a menos agua disponible, ahorros de agua, conservación de agua, en fin, diferentes esfuerzos, y eso significa que habría menos aguas residuales disponibles. Como también vimos de Ignatius, la calidad puede ser diferente. Entonces, nada más quería mostrarles que es importante hacer un análisis cuidadoso de los impactos que podemos tener. En la siguiente diapositiva, que creo que es la última mía, nosotros hablamos acerca de la gestión de riesgo climático. Ahorita estamos comenzando a trabajar en asesorar a las empresas de servicios básicos para que ellos puedan establecer el plan de gestión de riesgos. Nosotros comparamos muchas metodologías, como por ejemplo el Banco Mundial, que también se mencionó anteriormente, que era el programa CRIDA. Encontramos que algunos de los programas requieren esfuerzos muy importantes, también recursos financieros que son importantes. Entonces es importante tratar de combinar algunos elementos de algunos de los programas, tal vez hacerlos que sean utilizables, donde la empresa de agua pueda ir generando un poco más de conocimiento. A veces ellos carecen de conocimiento sobre la condición de los recursos y cuáles pueden ser los impactos del cambio climático. El primer paso en todo esto es estar conscientes, conocer cuál es el sistema, conocer tal vez no todos los detalles, pero por lo menos sí lo que son tuberías, algunos de los elementos más importantes, cuál es la condición que se tiene en toda esa infraestructura. Las personas también deben conocer cuál es la vulnerabilidad de los diferentes elementos, qué sistema es particularmente crítico, que tal vez haya fallado en el pasado y pueda fallar de nuevo. Luego, lo importante es analizar los escenarios climáticos futuros. Nosotros tratamos de sugerir no tomar escenarios que no nos ayudan con la incertidumbre, sino básicamente tomar las fuentes existentes para poder determinar esos futuros, porque es un poco más rápido. Obviamente también tenemos que analizar los diferentes riesgos de los elementos, las vulnerabilidades en esos diferentes escenarios. Y finalmente tenemos que identificar las medidas de adaptación, establecer prioridades entre ellas a través de múltiples criterios o de un análisis de costo-efectividad.
Pero sí es muy importante hacer eso a través de enfoques participativos, compartirlo con los diferentes actores involucrados, con las personas que trabajan en las empresas, por ejemplo, para estar conscientes de cuáles serían las mejores opciones para esa empresa. Bien, gracias. Eso es lo que tengo. Voy a hacer aquí la primera pregunta, que es para Martin. Usted acaba de compartir con nosotros los factores de éxito requeridos para una gestión de riesgo climático efectiva, que incluye, como usted mencionó, legislación y un sentido de propiedad. Entonces, ¿qué acciones quisiera ver usted que se tome a nivel político, especialmente a la luz de desastres inducidos por el clima que ocurren cada vez más a menudo, para apoyar la gestión de agua a nivel urbano? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Yo creo que tal vez la acción más importante se da a nivel nacional para crear las condiciones políticas correctas. Y bueno, yo he visto que en muchos países hay un desafío porque la gente de aguas en el ministerio responsable por la gestión de aguas tienen dificultades para hablar con el ministerio que es encargado de las políticas climáticas, que muchas veces es el Ministerio de Ambiente. Y algunas veces ocurre que la gente del agua tienen ideas fantásticas, pero no las pueden comunicar porque no se hablan con la gente que trabaja con cambio climático. Entonces, por ejemplo, cuando hay una propuesta de financiamiento climático, necesitan por lo menos una carta de consentimiento del Ministerio de Ambiente. Entonces, yo diría que la acción más efectiva es la comunicación entre la gente de agua, del clima, incluso de gestión de desastres, que se comuniquen unos con otros. Muy bien, muchas gracias. Eso es algo que nos ayuda a romper ese hielo. Aquí tengo ahora una pregunta que es para Alex. En su presentación, usted delineó los 5 pasos de un análisis de decisión informada para el clima, que es el CRIDA. ¿Cómo tenemos o cómo involucramos a los grupos meta en la operatividad de la resiliencia? ¿Cuáles son sus principales argumentos para convencer a los decisores para que apliquen el análisis de riesgo climático? Una muy buena pregunta, de hecho. Creo que para comenzar, bueno, tal vez esto no toma mucho o no se da mucho convencimiento, pero para quienes manejan el agua, obviamente el cambio climático tiene un impacto grande y a veces ellos dicen, no, esto lo podemos abordar después, pero no. El elemento principal es comenzar de manera sistemática a hacer algún tipo de evaluación de riesgo climático, ya sea con CRIDA o con algún otro tipo de programa donde se pueda hacer este análisis de riesgo climático. Pero muchas de estas decisiones tienen a veces consecuencias que son a largo plazo y se tiene que hacer una planificación adecuada desde el inicio, porque si no nos quedamos como amarrados a un sistema particular, pero lo que queremos hacer es asegurarnos de que estamos haciendo algo eficiente cuando hablamos acerca del futuro climático, algo que pueda ser costo efectivo, que no termine en algo así como simplemente activos ociosos, cosas que no funcionan simplemente porque el clima cambió tan dramáticamente que ya no están funcionando las cosas, a veces ni siquiera cuando mientras todavía está en el ciclo de vida. Entonces tenemos que tener diferentes herramientas para evaluar el riesgo. Es algo que se ha demostrado que se ha institucionalizado en muchos contextos diferentes. En el estado de California, por ejemplo, ellos tienen un plan de gestión de aguas y también hay una comisión económica en Europa que han tomado parte de esa planificación. Entonces, se ha demostrado básicamente que hay éxito en muchos de los programas y tal vez les puedo decir rápidamente que es una herramienta muy incluyente, incluye diferentes actores, es algo más multisectorial y ustedes pueden hacer consultas con sus clientes, con personas que están dentro de su sistema, porque si ellos están involucrados en el proceso de toma de decisión, entonces es más fácil que apoyen las decisiones. A veces puede ser alguna decisión más básica y van a tener menos resistencia por parte de las personas. Tratar de ser un poco más incluyente con el trabajo en
la evaluación de riesgo climático. Ignatius, en TI dice que tal vez ahora sí puede encender la cámara. Parece que ahora sí tiene la opción. Debería funcionar. Estoy intentándolo. Yo seguí intentándolo, pero no lo he logrado. Algo me pasó por ahí. Me disculpo por ello. No me está funcionando. Bueno, no hay ningún problema, como dijimos antes. Tenemos aquí una excelente pregunta de la audiencia de Kevin Carter. Básicamente está preguntando, igual que Chris Corbett, la idea de trabajo de agua que se está implementando en el Caribe. ¿Qué piensan de la factibilidad de utilizar el agua para generar esa resiliencia para las plantas y los sistemas son construidos de una manera más resiliente? Yo no sé quién tiene que tomar eso primero, no sé, tal vez Ignatius. Sí, bueno, gracias a Chris y Kevin. Yo sé que Chris es un gran defensor, siempre nos dice que solamente hay un agua y creo que la idea es tratar de verla tal vez como las aguas nuevas o encontrar alguna forma de nombrar estas aguas residuales porque son aguas reutilizables. Entonces, la idea es poder trabajar a veces con la mentalidad de las personas cuando hablamos de reutilizar las aguas residuales. Hay muchas oportunidades. Creo que hay pequeñas iniciativas que se están dando en la reutilización de estas aguas residuales que han sido tratadas de alguna manera para la irrigación, en algunas de las plantas hoteleras también, para los jardines, las gramas. Ha habido algunos conceptos también para utilizar estas aguas residuales en el sector agrícola. Pero eso significaría o implicaría también una colaboración con los diferentes gobiernos para el transporte de estas aguas, particularmente cuando estamos en una temporada seca o estamos en un periodo de sequía. Pero creo que hay jurisdicciones también en otros lugares que han podido hacer esto. Creo que en Singapur, de hecho, donde ellos hacen un uso pleno de las aguas residuales tratadas. Tal vez para consumo humano, pues la tecnología es algo que eventualmente puede venir y podría ser posible en algún momento, tal vez un futuro no muy distante, comenzar a pensar en esa dirección. Pero sí serían costos adicionales. Obviamente, hablamos acerca de un impacto ambiental que se mejoraría muchísimo porque no estaríamos descartando nada, pero también hay casos donde hay una mayor escasez de agua en la región y sería excelente poder hacer una reutilización. Muchísimas gracias y me gusta lo que usted dijo al inicio, solamente hay un agua. Tal vez Alex o Martin quieren agregar algo a lo que dijo Ignatius. Sí, por supuesto, yo nada más quiero mencionar algo. Estaba pensando en ese concepto de un agua que realmente tiene muchísimo sentido. Nosotros estamos hablando de un sistema de aguas, podemos estar hablando acerca de una planta particular para aguas residuales, pero sí es importante también ver los diferentes insumos que entran en todo esto. Sí se pueden establecer formas de reducir la cantidad de agua que se necesita tratar, no sé, utilizando agua reutilizable para irrigación o incluso para cosechar las aguas de lluvia para irrigación u otras cosas. Eso se puede hacer de manera tal que se pueda reducir la carga en algunas de estas plantas. Todo lo que se puede hacer para mejorar la eficacia, para reducir la carga de aguas que se tienen que tratar sería beneficioso a largo plazo, especialmente cuando estamos pensando en aumento en la escasez de agua. Entonces considero que esta es una buena opción a considerar. Sí, exactamente. Yo también estoy totalmente de acuerdo de que a veces no hay que invertir en cosas como tan demasiado costosas. Si tenemos algunas otras opciones primero y podemos utilizar todas estas aguas de manera eficiente.
Sí, definitivamente. Muchas gracias. Entonces, bueno, Martin, tengo otra pregunta para usted, porque usted acaba de mencionar desalinización del agua. Entonces, pensé que también la desalinización es algo importante y tal vez diferentes países utilizan diferentes tecnologías para manejar la escasez del agua. Su programa o el programa con el que usted trabaja en Jordania, México y Perú, de nuevo países muy diferentes. Los diferentes países también que enfrentan diferentes niveles de riesgos climáticos y diferentes niveles también de disponibilidad de recursos. Entonces, ¿cómo en VACLIM manejan ustedes la replicabilidad de las soluciones y conceptos? ¿Para ustedes es fácil transferir esto de un país a otro? Esa es, de hecho, una pregunta bastante desafiante e interesante, pero eso siempre es bueno. Yo creo que, bueno, cuando hablamos acerca de la resiliencia climática, los desafíos no son tan diferentes en los tres países. Los tres, especialmente Jordania, sufren escasez de agua, pero también hay partes de México que son muy secas. Incluso Perú tiene sus problemas. Y en este caso yo diría que las soluciones son similares. Por ejemplo, la reutilización de las aguas residuales que acabamos de discutir. Eso es una solución en los tres países. Es también un tema político en los tres países. Hay mucha similitud, de hecho. Las capacidades, eso sí, son muy diferentes. No necesariamente en los países o entre los países. Y muy bien, ya funciona ya la cámara de Ignatius. Bueno, decía que también dentro de los países las capacidades son diferentes, dependiendo de si estamos en la capital o en áreas más rurales. Creo que hay algunos lugares que tal vez nunca han escuchado acerca de la gestión de riesgo climático. Y hay otras zonas que son mucho más avanzadas en ese tema. Y cuando nosotros queremos hablar acerca del tema, tal vez algunos están cansados de escuchar acerca de eso. Entonces, es una gran diferencia. Y como digo, nosotros tratamos de utilizar la misma metodología básica para los diferentes casos, pero tiene que ser adaptada al contexto local. No tiene sentido si nosotros no involucramos a los expertos locales. Entonces, siempre tenemos que ser muy específicos. Tal vez algo rápido con respecto a la mitigación, precisamente porque eso sí es muy diferente en los tres países o en las ubicaciones donde trabajamos en los tres países, porque en algunos países donde utilizan muchos combustibles fósiles, incluso cuando podamos intercambiar información, tenemos que considerar muchos de los gases que se generan en la generación de electricidad. Hay países como Perú, por ejemplo, donde algunas regiones el uso es de energía hidroeléctrica. Y también, en este caso, la gravedad es mucho más importante para el flujo del agua. Entonces, la electricidad no es un factor tan grande para las emisiones de estos gases. En Perú, por eso, uno de nuestros enfoques es en la gestión de aguas residuales que sea baja en gases de efecto invernadero. En ese sentido, yo creo que hay un poco más de diversidad en mitigación, no tanto en adaptación a los países. Excelente mensaje, muchísimas gracias, Martin. Finalmente estamos acercándonos hacia el final de la reunión del webinario. Tenemos una última pregunta para Ignatius, porque finalmente podemos verlo bien hecho. Entonces, aquí tengo la pregunta. Algo que me interesa específicamente. Usted mencionó en una de sus últimas diapositivas estos humedales construidos que han sido adaptados a las condiciones tropicales en términos de los elementos técnicos que se han utilizado. ¿Qué pasa con la adaptación de las capacidades técnicas de los recursos humanos que están trabajando en el sector? Las empresas de servicios son capacitadas y se están preparando para adaptar la infraestructura y la provisión de servicios, por ejemplo, a desastres inducidos por el clima. ¿Es esto algo sobre lo que se capacitan las personas? Está en silencio su micrófono. Sí, perdón.
Sí, bueno, de hecho, esta sería una de las funciones de la institución que yo represento, COASA. Nosotros somos responsables precisamente por apoyar a las empresas de servicios públicos con el tipo de capacitación requerida en ese sentido. Nosotros, como organización y con los otros colaboradores de la región, hemos hecho un trabajo considerable para tratar de ayudar a las empresas de servicios públicos. Y primero que nada, como yo dije, se trata acerca de un cambio de mentalidad, de educar a las personas acerca de las opciones que tenemos, y creo que el trabajo de ONU Caribe, como el señor también Chris Corbin y otras personas que trabajaron en las iteraciones previas del CREW. Ellos han trabajado considerablemente en el concepto de las aguas residuales y del manejo de las aguas residuales en nuestra región. Otra de las cosas que nosotros estamos haciendo como COASA es, como mencioné, esta colaboración en la que nosotros vamos a estar trabajando brevemente, donde vamos a trabajar con colegas franceses en Martinica y Francia, y ellos van a desarrollar este proyecto piloto que se va a realizar en Dominica y Santa Lucía muy pronto. Esperamos que en los próximos meses. Una vez que ya se tenga la aprobación final, entonces todo eso es parte del proceso para continuar con los programas de capacitación para las empresas de servicios básicos, los operadores, los diferentes equipos que tenemos en esas empresas. Así es que básicamente tenemos que ser conscientes de las opciones, aprender diferentes técnicas. Eso es algo que ya está ocurriendo de alguna manera. Hay una de las pequeñas plantas hoteleras, un hotel que tiene este tipo de planta, y nosotros vamos a visitar pronto esa planta en Martinique, la isla francesa, y por eso es que tenemos que tener ese tipo de enlaces alrededor de nuestra región y cruzar las barreras idiomáticas también para poder compartir el conocimiento, las experiencias, las tecnologías emergentes, para ayudarnos a trabajar mejor con el ambiente en la región. Entonces, ciertamente esta es una de las áreas que nosotros tenemos en nuestro proceso. Excelente, muchísimas gracias. Y compartir conocimiento, eso es esencial, es lo que pretendemos hacer con nuestros webinars. Creo que este es un muy buen punto para ir cerrando. Muchísimas gracias a todos ustedes por unirse, por participar, por escuchar. Y de nuevo, un agradecimiento a nuestros oradores. Tal vez, Elaine, usted también puede encender su cámara para saludar a la audiencia, para despedirnos. Si todavía está por ahí, sería fantástico. Así es que, bueno, manténganse en contacto todos, porque tenemos más webinars de la Academia CREW Plus, y esperamos que la Academia también tenga estos oradores en otro de los webinarios. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena semana. Las presentaciones y todo esto va a estar disponible, todo se va a compartir en nuestro website. Gracias. Feliz semana.